Con polémica o no, Ant-Man Quantumania es una película llena de curiosidades en cada rincón, desde el origen y motivación de Kang, y personajes que han salido anteriormente en los cómics y que probablemente desconozcas. Por tanto, el día de hoy vamos a repasar todos los secretos y curiosidades de Ant-Man and the Wasp Quantumania. Este video es presentado por Ben and Frank. Amigos, les había platicado que se me habían roto mis lentes, así que compré unos en la página de Ben and Frank. Me sorprendió porque llegaron muy rápido. Su promesa de entrega era de 10 días hábiles, pero a mí me llegaron en 5 días. Como les dije, Ben & Frank es una marca de lentes que nos entiende a los que somos cuatro ojos. Yo elegí este modelo y me gusta mucho cómo se me ven, pero lo cool es que cuidan cada detalle. Y cada par de lentes viene con caja plegable que también es un separador de libros. Traen su estuche de metal, un pin y unos stickers muy chidos. Si ustedes quieren ir a la tienda y comprarlos, también les dan todos estos regalitos. Como les dije, yo se los recomiendo personalmente, además que es una marca mexicana que sin duda cambió la manera en que se compran lentes en México, lo cual es un plus. Creo que me animaré a ir a uno de sus templos cuatro ojos para ver más modelos en físico y comprarme otro par. Si te gustaron y quieres comprar tus lentes Ben & Frank, puedes ir al link en la descripción de este video para checar su tienda en línea o puedes ir a alguno de sus templos cuatro ojos. Templos cuatro ojos. Hablando ya de lleno de Quantumania, la película comienza con Janet parada en el reino cuántico, mientras un objeto cae desde lo alto. Este se trata de Kang. Si vemos de cerca el personaje, este tiene dos cicatrices en la cara. Esto hace alusión al aspecto del personaje en los cómics. Además, posteriormente en la película vemos el tono azul en su cara. Tanto en la película como en los cómics, este lo obtiene a través de su casco, ya que Kang es humano en ambas versiones, y su color de piel no es naturalmente azul. Siguiendo con la película, regresamos con Scott, que está paseando en San Francisco mientras hace un monólogo sobre su vida. En esta secuencia vemos a un niño que tiene una mochila de Ant-Man. La imagen de la mochila pertenece a uno de los pósters de la primera película del personaje. Más adelante entra a una cafetería, en donde el dueño confunde a Scott con Spider-Man. El actor Rubén Rabasa, quien interpreta al personaje, admitió que la confusión fue real, por lo que la reacción de todos fue genuina. Por cierto, este actor también aparece en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. El agente Jimmy Woo regresa teniendo una comida con Scott, lo cual habían planeado de cierta forma desde Ant-Man 2, cuando el agente va a casa de Scott. Aquí mismo observamos que Scott sigue haciendo trucos de magia, apareciendo la tarjeta de Jimmy, quien es un fanático de este truco, como pudimos observar en WandaVision. Entre la gente que saluda a Scott, destaca el youtuber Ryan Vergara, quien es dueño del canal Watcher. Otro personaje que aparece es el antiguo jefe de la heladería donde trabajaba Scott en Ant-Man 1, nombrándolo empleado del siglo. Este mismo es quien se encarga de hacer el pastel de cumpleaños de Casey al final de la película. Más adelante vemos que Hope reabrió las industrias Pym, bajo el nombre de Fundación Pym Van Dyne, uniendo los apellidos de Hank y Janet. Además se ve un cambio de look en Hope, con un cabello más corto. Esto debido a que Evangeline Lilly quería rendir homenaje al pelo corto de Janet Van Dyne en los cómics. Por cierto, es curioso que otro proyecto por el que la actriz es conocida es Lost, una serie donde unos personajes se quedan varados en un lugar extraño, tal cual pasa en esta cinta. De hecho, hay otra película de Disney que se estrenó este mismo año con una premisa bastante similar a Quantumania, con una familia perdiéndose en un mundo extraño y teniendo que salir de ahí. Curiosamente, ambas películas no les fue muy bien en taquilla. Pero en fin, en el momento en que Hope y Scott se ponen sus trajes, estos parecen funcionar con una nanotecnología similar al traje de Tony Stark durante Endgame e Infinity War. Además que podemos notar un cambio en el traje de Scott, el cual incluye un patrón en el pecho similar al clásico de los cómics. Más adelante podemos ver que Scott ha publicado un libro, en el cual cuenta sus vivencias como Vengador. Durante Wakanda Forever ya se nos mencionaba este libro, siendo un guiño en una pantalla de TV. Pero Ant-Man no solo tiene un libro, también tiene un podcast, como vimos en la serie de Miss Marvel. De este podemos escuchar un fragmento más adelante, haciendo referencia a cuando este se transformó en bebé al viajar en el tiempo, y cómo conoció a Rocket en Endgame. Aunque el podcast no puedes escucharlo en la vida real, se ha confirmado que el libro que se llama Look Out for the Little Guy va a ser un libro en la vida real que podrás comprar y leer y que puedes apartar ya mismo en Amazon. No es un comercial, pero si quieres buscarlo lo puedes hacer. Y sí, supuestamente está escrito por Scott Lang, así que cuando se estrene, quizá nos revele algunas curiosidades que no conocíamos sobre el personaje en el UCM. Durante la lectura en vivo de su libro, Scott recibe una llamada de la penitenciaria, debido a que su hija Casey está en problemas. Por si no lo habías notado, hubo un cambio de actriz. Casey ahora es interpretada por Katherine Newton,
Anteriormente fue interpretada por Emma Fuhrman en Endgame, pero esta fue recasteada para esta película, quizá en busca de una actriz más famosa que diera vida a este personaje, que irá cobrando más relevancia en las cintas. En este caso, el personaje de Casey Lang ha sido interpretada por 3 personas distintas, siendo la primera Abby Ryder Forster, y luego las 2 ya mencionadas. Una vez en casa, al momento de preparar la cena, Hank hace uso de las partículas PIM para agrandar una pizza. Esto, según palabras del director Peyton Reed, es un homenaje a la escena de la pizza deshidratada de Volver al Futuro 2. Esto porque el director Peyton Reed trabajó años atrás haciendo el detrás de cámaras de estas cintas. Por cierto que Peyton Reed es, junto con John Watts, el único director que ha dirigido una trilogía dentro del UCM. Durante la comida, Scott descubre que Hank le dio un traje a Casey y que han estado trabajando con tecnología cuántica. Al llegar al laboratorio podemos ver una granja de hormigas avanzadas tecnológicamente, que más adelante los ayudarán contra Kang. Casey estuvo investigando sobre el reino cuántico con Hank y Hope, llegando a construir un pequeño artefacto similar a un satélite, el cual funciona como un mapa localizador en dicha dimensión. Janet desconecta el aparato en un ataque de pánico, pero este termina absorbiendo a la familia hacia el reino cuántico. Janet, Hank y Hope son separados de Casey y Scott. Al caer, Hank no reconoce el lugar, mencionando que es diferente a cuando rescató a Janet, a lo que ésta le explica que aquella vez no habían bajado lo suficiente en el reino cuántico y que no habían atravesado el vacío y subatómica, lo cual explica por qué Janet envejeció normalmente, mientras que en el vacío Scott permaneció en éxtasis sin envejecer, mientras en el mundo real pasaron años. Pero desde Ant-Man 2 se nos había ticiado que había una civilización oculta en el reino cuántico. Esto cuando los personajes escapan de este reino, de fondo podemos observar una ciudad, dándonos indicios a la existencia de vida y mundos distintos en este sitio. En cuanto a la palabra subatómica, en los cómics este es un pequeño sistema solar compuesto por 5 planetas, el cual está ubicado en el microverso, y ha sido visitado por los 4 Fantásticos, en donde enfrentaron a Doctor Doom en el cómic Fantastic Four número 16 de 1961. Por cierto, para el aspecto visual del reino cuántico, el equipo creativo se inspiró en fotos tomadas con un microscopio electrónico, así como imágenes de revista de heavy metal de los años 70 y 80 y tapas de libros de ciencia ficción viejos. Mientras tanto, Casey y Scott son llevados a un campamento de un grupo llamado Los Defensores de la Libertad, en el cual destacan los personajes de Jentorra. Este personaje viene de los cómics. En este es una princesa de piel verde procedente del planeta Kai, el cual se encuentra en el microverso. En los cómics, Jentorra tiene más vínculos con Hulk que con Ant-Man, pues intentó convocarlo a través de poderes mágicos para que éste ayudara a su planeta, ya que anteriormente los había apoyado. Sin embargo, no lo lograría, ya que en vez de convocar a Bruce Banner, convocaría a su hijo, Hiro Kala. En la película, Jentorra es interpretada por Katie M. O'Brien, quien anteriormente había hecho aparición en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. como Kimball. Otro personaje que destaca es Beb, al cual le da voz el actor David Dastmalchian, que a su vez en las anteriores entregas de Ant-Man había dado vida a Kurt, amigo de Scott. Hay que destacar que esta es la primera película de Ant-Man donde no hacen aparición Kurt y Luis. Regresando a la película, vemos que Janet se transporta en una criatura voladora parecida a una mantarraya y se comunica telepáticamente con ella, algo que se exploró de cierta manera en una escena eliminada de Ant-Man and the Wasp, en donde veíamos a Janet comunicarse con una criatura a través de un dispositivo. Al sobrevolar el lugar de fondo, observamos un edificio, el cual tiene la imagen de Kang pintada sobre un mural, siendo una interpretación muy similar a su contraparte de los cómics. El grupo finalmente llega a un lugar llamado Axia, en donde esperan obtener ayuda. Aquí se encuentran con un ser con cabeza de brócoli. Este es interpretado por Graham Fox, que anteriormente dio vida al villano Crow en el set de Eternals, pero es Bill Skarsgård quien da la voz al personaje. En los cómics hay algunos seres similares a este ser con cabeza de brócoli. Uno de ellos es llamado Vegetal Verde. Así como lo oyen, ese es su nombre. Este tal cual es un brócoli antropomorfo, el cual hizo su aparición en el cómic What The número 11 de 1991, que de hecho es una parodia de los Linternas Verdes de DC Comics, ya como hay aliens muy extraños siendo parte de esta corporación. Por otro lado, en los cómics también existe la raza Romalki, quienes hicieron aparición en las páginas de Warlock número 15, como una raza espacial ultracapitalista. Otros personajes dentro del mundo cuántico, cuando nuestros protagonistas entran a una cantina, el grupo se encuentra con Krillin, quien es interpretado por Bill Murray. En las historias, Krillin es un personaje proveniente del planeta Kai, así es el mismo planeta de Jentorra.
Sin embargo, este era más bien un villano, que se enfrentó a Hulk en una de sus primeras llegadas a este planeta. Esta es la única aparición del personaje en los cómics, y en la película no parece guardar ninguna similitud con el personaje, más allá del nombre. En cambio descubrimos que Kriller tuvo una relación con Janet cuando estuvo atrapada ahí. Más adelante Hank menciona que tuvo una relación con una chica llamada Linda. El guionista Jeff Loveness reveló que el personaje de Linda originalmente iba a aparecer en la película, interpretada por Jennifer Coolidge. Sí, así como lo escuchaste, la mamá de Stifler iba a ser parte del UCM, pero finalmente esto se descartó. Eventualmente Kriller traiciona a Janet al unirse a Kang, aunque los protagonistas logran escapar del lugar. Por su parte, Scott y Casey también son perseguidos por las fuerzas de Kang, y es aquí donde se puede ver por primera vez el traje de Casey, muy similar al de Scott pero en color morado. Como previamente mencionado en otros videos, Casey Lang en los cómics es conocida como Stature, pero más recientemente ha adquirido el alias de Stinger. Esta posee los mismos poderes de Ant-Man, aunque su estado emocional afecta la manera en que estos se manifiestan. Por el color de su traje en la película, este parece estar más basado en su alias de Stinger, con la diferencia de que en las viñetas este es parecido al traje de Wasp, poseyendo unas alas que le permiten volar, cosa que en el filme no tiene, pero posteriormente podrían añadírselas. Hablando de otro personaje que aparece en el reino cuántico, tenemos que hablar de MODOK, uno de los villanos más infames de los Vengadores. En los cómics, MODOK era un científico de nombre George Tarleton, el cual trabajaba para la organización AIM. Y tras una serie de investigaciones intentando recrear el cubo cósmico, este fue utilizado para experimentar con el cubo cósmico, causando que su cuerpo fuera transformado, convirtiéndolo en MODOK, cuyas siglas significan Mental Organism Designed Only for Killing, o en español, organismo mental diseñado solo para matar, acrónimo que es mencionado justamente en la película. Eventualmente MODOK controlaría AIM y sería el líder de la organización. En la película su origen es muy distinto, ya que en realidad es el villano Darren Cross, que al ser enviado al reino cuántico dentro de su traje de Yellow Jacket, sufrió afecciones en sus extremidades y en su cuerpo, y Kang fue quien lo encontró y lo salvó. Por cierto, seguro recuerdas el culito de MODOK en la película. Bueno, pues esa parte fue retirada en Kuwait para que la cinta pudiera ser proyectada sin problemas en este país. Según Peyton Reed, MODOK estuvo a punto de no ser incluido en la cinta, y Marvel Studios había querido introducir al villano en el UCM por mucho tiempo, e incluso fue considerado para aparecer en películas como Winter Soldier o Infinity War, pero la presentación no se concretaba, quizá por lo ridículo del personaje. Pero el director eligió a MODOK para explicar cómo Kang tenía conocimiento de la familia Pym y sus partículas y de la familia de Scott Lang. El actor Corey Stoll accedió a repetir el papel de Darren Cross nuevamente porque como nerd de los cómics sabía quién era MODOK y le encantaba la idea de interpretarlo. Por cierto que el guionista Jeff Loveness basó el personaje de MODOK en Frank Grimes, del episodio de Los Simpson, El enemigo de Homero. Cuando MODOK utiliza su máscara, esta tiene un parecido mayor a su contraparte de las viñetas, con unos dientes y ojos enormes. En las historietas, MODOK es un personaje que tiene más apariciones en los cómics de Hulk. De hecho, junto con Jentorra y Kriller, MODOK es uno de esos villanos del Gigante Escarlata que aquí terminan siendo parte más del mundo de Ant-Man. Es curioso que la última aparición de MODOK que ha llamado la atención fue en el videojuego de Avengers de Square Enix, juego que es protagonizado en gran parte por Kamala Khan, un personaje que justo ha tenido aparición casi al mismo tiempo que MODOK en el cine. Durante la primera batalla contra MODOK, Scott enseña a pelear a Casey con sus poderes, algo que a él mismo le costó trabajo aprender, como vimos en la primera película de Ant-Man. Mientras tanto, Janet le explica a Hope y a Hank quién es Kang y cómo se relaciona con ella. Menciona que le ayudó a reparar su núcleo para que su nave volviera a funcionar, y con ella Kang planeaba viajar a través del multiverso. Esta es la primera vez que escuchamos el nombre de Kang en el UCM, así como el seudónimo del Conquistador, revelando que este viaja entre líneas temporales para destruirlas sin dejar rastro de ellas. Aquí podemos observar una representación de las líneas temporales similar a la que vimos en la serie de Loki, cuando He Who Remains es acabado por Sylvie. Hablando de los cómics, existen múltiples versiones alternas de Kang. Tenemos varios videos dedicados a él, pero aquí les vamos a resumir lo más interesante. Una de las versiones más famosas de Kang es la de Nathaniel Richards, quien se dice es descendiente de Reed Richards, aunque de igual manera se le vincula como descendiente de Doctor Doom. Por esto posee una inteligencia superior al resto de personajes, la cual utiliza para crear distintos artilugios que le ayuden en su búsqueda y ambición por conquistar todo el multiverso. Para su interpretación, el actor Jonathan Majors dice haberse inspirado en el Joker de Heath Ledger y en conquistadores de la vida real como Alejandro Magno, Gengis Khan y Julio César.
Algo que es uno de los principales motores de Kang en los cómics es su romance con Ravonna Renslayer, princesa de un reino en el siglo 40, que en una batalla se sacrificaría para salvar a Kang, quedando en un estado de animación suspendida. Kang se dedicaría entonces a buscar la manera de revivirla, en una clásica historia de amor imposible, que casi no le gusta a Marvel. Ravonna ha aparecido ya en el UCM, como una de las comandantes en la TVA, que curiosamente es una organización creada por una de las variantes de Kang, por lo que el romance entre ambos podría desarrollarse en un futuro en la serie de Loki o en otra cinta donde aparezca el villano. Recordándoles un poco de la historia que he platicado en otros videos, Kang tiene relación con la TVA en los cómics porque una de sus versiones más viejas, llamada Immortus, es contactada por los Timekeepers para enseñarle lo que ellos saben sobre la protección de líneas temporales, haciéndolo así parte de la TVA. En secreto, Immortus en realidad usaría todo este conocimiento para alterar las vidas de los Vengadores, con quienes quedó obsesionado desde su primer enfrentamiento como Kang. Pero doble sorpresa, los Timekeepers en realidad eran villanos quienes buscaban acabar con varios seres nexos en el multiverso que ponían en riesgo su existencia, como lo son Scarlet Witch o Franklin Richards. Lo que se revela en el UCM es que en realidad los Timekeepers son creación de una de las variantes de Kang, que ya dijimos se llama He Who Remains. En cualquier caso, para que no se compliquen mucho, en el UCM Kang, en esta variante que hemos visto en la serie de Loki y esta que aparece en Quantum Mania, parecen ser versiones más benévolas, que buscan proteger al multiverso de sus otras variantes que a través de sus actos podrían llegar a destruir la realidad. Regresando a la película, Janet logra escapar de Kang y sabotea el núcleo del villano, utilizando partículas PIM para hacerlo más grande, imposibilitando su uso temporalmente. Sin embargo, Scott es obligado por Kang a entrar al núcleo y regresarlo a su tamaño original, ya que ha secuestrado a Cassie. En esta secuencia, Kang explica que sus variantes lo expulsaron por ser una amenaza que buscaba destruirlos. Igualmente hace mención de haber asesinado a algunos otros Vengadores de otras líneas temporales, mencionando indirectamente a Thor. They all blew together after a while. You're not the one with the hammer. That's Thor. Una vez dentro del núcleo, Scott comienza a dividirse en múltiples variantes, las cuales representan las probabilidades existentes de manera material. Todo esto haciendo alusión a la caja de Schrödinger, una de las teorías sobre física cuántica más famosas del mundo. Para no entrar mucho en detalle, porque ya vi que este video suena medio complicado, pero en realidad no lo es, podemos decir que básicamente el experimento de Schrödinger es un experimento ficticio donde un gato es introducido a una caja opaca. Ahí hay un detector de electrones conectado a un martillo. Si el detector capta un electrón, el martillo romperá un matraz con veneno. Según la premisa de Schrödinger, si no se abre la caja, el gato estará en un punto al mismo tiempo vivo o muerto. Una paradoja unida a teorías cuánticas que parece encajar bien con el tema de la película. Entre las variantes que ve Scott en ese momento, podemos destacar una en la que nunca se convirtió en Vengador y continuó trabajando como vendedor de helados. Cuando una de las variantes de Scott se hace gigante, termina disolviéndose y las demás terminan corriendo despavoridas. La manera en que podemos ver quién es el Scott original es fijándonos que el Scott original es el único que no se pone el casco. Finalmente todos se terminan uniendo, inspirados en salvar a su hija Casey. Las variantes trabajan en conjunto, simulando una granja de hormigas que se unen para lograr un objetivo en común. Eventualmente Hope llega a ayudar a Scott, y ambos logran regresar el núcleo a su tamaño original. Mientras tanto, Hank es atacado por MODOK, derribando la nave en la que se encontraba. A su vez, Kang roba el núcleo y secuestra a Janet, sometiendo a Scott y a Hope sin mucho esfuerzo. Una vez en su cuartel, Kang explica que sus demás variantes alteran las líneas temporales, provocando múltiples incursiones, que como ya he dicho antes en el canal, se refiere al choque de dos distintos universos que provocan su aniquilación. Por este motivo, Kang el Conquistador ha decidido que lo mejor es destruir todo universo existente para crear uno nuevo, similar a lo que hace Doctor Doom en el evento de Secret Wars de 2016, evento del cual tengo un video en el canal. Por cierto, aprovecho este momento para relajarnos y pedirte cuánticamente que te suscribas a The Top Comics si te agradan estos videos. Ahora, siguiendo con la historia, Kang menciona en este momento que él ha perdido algo y por eso hará pagar a todas sus variantes. Aunque nunca menciona específicamente qué perdió, como dije anteriormente, puede tener algo que ver con Ravonna, aunque como saben en el UCM siempre hay ligeras variaciones, así que podremos encontrar una nueva respuesta que desconocemos. Casey logra escapar de los guardias que la tenían capturada y libera a Jentorra, que igual se encontraba aprisionada, provocando un escape masivo de la prisión. Mientras tanto, Scott, Hope y Hank
son rescatados por las hormigas de este último que pudimos ver al inicio de la película, las cuales también viajaron al reino cuántico, pero quedaron atrapadas en un vórtex temporal donde vivieron miles de años en un día, permitiéndoles evolucionar de manera muy acelerada. Kang está listo para viajar por el multiverso y escapar del reino cuántico, y en un discurso que le da a sus tropas, este menciona la frase: "Hoy conquistaremos la eternidad". Parte de este discurso está tomado del cómic Avengers Forever de 1998, que sirvió de inspiración para las historias de Kang que hemos visto en el UCM. Así es, todo lo que les conté sobre los Timekeepers y de cómo reclutaron a Immortus viene desprendido de este cómic. En la batalla final, Kang es interceptado por los héroes, quienes provocan una revolución junto con los demás seres pertenecientes a este reino. Scott irrumpe en la ciudadela como Giant Man, logrando una estatura aproximada de 135 metros, siendo este el mayor tamaño que ha alcanzado en todas sus apariciones dentro del UCM. Mientras avanza hacia las naves de Kang, Scott toma una estructura redonda, algo que nos recuerda el escudo del Capitán América, del cual no es secreto, guarda admiración y respeto. De hecho, más adelante, cuando enfrenta a Kang a puño limpio, podemos ver una referencia en cómo no se rinde, similar a cómo hemos visto levantarse Steve Rogers en otras cintas. A su vez, MODOK persigue a Casey intentando acabar con ella, pero esta aumenta su tamaño de manera similar a Scott y lo derrota, haciendo que MODOK se cuestione sobre sus acciones y decisiones. Scott y Casey se encuentran en su tamaño gigante, y Scott menciona: "Eres enorme". Esto hace un paralelismo a cómo se sorprendió en Endgame cuando se reencuentra con Casey, quien ya había crecido mucho. Tras su transformación, ella menciona que tiene mucha hambre, pero lo que más se le antoja es un limón. Esto es una referencia a Civil War, en donde Scott, tras volver a su tamaño normal, pide rebanadas de naranja a los demás. Y en Endgame, cuando Hawkeye regresa del primer salto temporal, podemos ver que Scott acude a ayudarlo con unas rebanadas de naranja en las manos. Ante la situación, Kang decide bajar y somete a los héroes, dándonos un vistazo con más detalle a su apariencia clásica de los cómics. Antes de dar el golpe final, las hormigas de Hank llegan a salvar a nuestros héroes, y con la ayuda de MODOK, quien se redime de sus acciones, logran neutralizar a Kang. Darren termina muriendo, y Janet activa el dispositivo para poder regresar a casa. Todos atraviesan el portal menos Scott, quien se queda atrapado con Kang. Encarándose en una pelea mano a mano, Kang somete a nuestro héroe. Ante esto, Scott altera de nuevo el núcleo de Kang con las partículas prima. Hope regresa a ayudar a Scott y juntos logran encerrar a Kang en el núcleo, haciendo que este desaparezca. Aunque no podemos asegurar si este murió o no, ya que recordemos que Scott logró entrar al núcleo anteriormente y este se dividió en miles de probabilidades, por lo que quizá pase algo similar con el Conquistador. Scott y Hope logran regresar gracias a Casey, y pasamos a una escena muy similar a la del comienzo, con Scott teniendo un monólogo sobre lo que sucedió. Mientras este camina, podemos observar múltiples referencias a Kang, quien es representado en los colores que aparecen a lo largo de la escena, como el chaleco de la señora que lleva un perro en la carriola, o el pastel de Casey, el cual es verde, así como unos globos morados al fondo de la mesa. Esta escena también recuerda un poco al final de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donde parece que todo acaba bien, pero en realidad nada está bien. Se dice que hubo algunas refilmaciones de esta escena final, ya que originalmente Scott y Hope quedaban encerrados junto a Kang en el reino cuántico, pero supongo que nunca conoceremos o nunca veremos ese final. Cuántico. Pero supongo que nunca conoceremos o nunca veremos ese final. Hablando de las escenas postcréditos, en una podemos observar una especie de coliseo en el cual se están teletransportando cientos de variantes de Kang, quienes aparecen gracias a dos estelas de luz con forma cuadrada, similar a como lo hace Reed Richards en Multiverse of Madness, lo cual podría ser un guiño a que este es ancestro de Kang, pero no lo sé. En lo alto del coliseo hay tres estatuas enormes que representan a los tres Kang que aparecen a continuación y cuya identidad ha sido confirmada. El primero es Ramatut, que en los cómics es el alias original que Kang usó cuando viajó en el tiempo y conquistó el antiguo Egipto. Luego tenemos a Scarlet Centurion, quien en las historias es el alias asumido por Kang después de su derrota entre los Cuatro Fantásticos en el antiguo Egipto. Y por último está Immortus, la versión futura y más vieja de Kang, y que parece ser el líder de todos. Entre las cientos de variantes que hay, podemos destacar una que viste un traje de gala. Este pudiera tratarse de Mr. Griffon, una variante que es CEO de una empresa que tiene las iniciales QENG. Esto se refuerza con la aparición de este nombre en el episodio 5 de Loki. Cuando damos un vistazo al vacío, se puede observar la antigua torre de Tony Stark con las siglas QENG.
Y es que en los cómics, Mr. Griffon compra esta misma torre para hacer crecer su imperio, por lo cual no sería tan descabellado que existe esta versión en el UCM. Por cierto que esta escena de los Kangs volviéndose locos es una calca del panel del cómic Avengers 292, donde justamente vemos a muchos Kangs, algunos con aspecto de monstruo o animales. En la segunda escena postcréditos tenemos un vistazo a Victor Timely. A un costado hay un cartel con la frase Victor Timely y la asombrosa maravilla temporal. El nombre de Victor Timely hace referencia al antiguo nombre de Marvel Comics, el cual era Timely Comics, y fue bajo este nombre que salió el cómic de la primera Antorcha Humana, de quien Victor Timely fue creador. Finalmente vemos a Loki preocupado por la aparición de Victor, dejándonos la puerta abierta para lo que puede ser la futura trama de la temporada 2 de Loki. Y sí, Victor Timely y Kang son personajes sumamente importantes en la siguiente temporada de Loki. Pero si quieres más detalles sobre las versiones que vemos en estas escenas postcréditos, como digo, tengo todo un video dedicado a ello que puedes ver ahora mismo. Y bien, ahí